Muy buenas tardes, mi nombre es Rosana Rojas. Este espacio se llama Tu Bella Armonía. Es un espacio de belleza y bienestar antiestrés. Te voy a recordar los medios por los cuales nos podemos poner en contacto. Si nos vas a escuchar por la radio, nos encontrás en el 106.9 MHz FM. Si nos vas a ver en vivo, como en este momento, transmitido por Facebook, nos encontrás en APS Radio TV. Y también nos podés seguir por nuestro canal de YouTube, APS Radio MIN. Y te podés comunicar directamente conmigo para hacerme una consulta, para aclarar alguna duda, para hacer un comentario. Por Instagram, rosana.rojas63. Por Messenger me puedes dejar un mensaje. Me vas a encontrar como Rosana Rojas en Facebook. Y también te puedes comunicar conmigo por medio de WhatsApp. Me dejas un mensaje al 3854-45-5109. Y bueno, acá estamos, una tarde más. Yo el programa anterior comencé a hablar de la decodificación o biodecodificación de las afecciones del sistema musculoesquelético, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que las principales emociones que afectan al sistema osteomuscular o el músculo esquelético, o sea, todo lo que es músculos, articulaciones, huesos, pero principalmente músculos y articulaciones, que son dos elementos que trabajan juntos en nuestro cuerpo. Y les conté que hay algunas emociones que afectan a nuestros músculos y también las articulaciones y huesos. Pero comencé explicando sobre las afecciones musculares. Entonces vamos a hacer un recordatorio, ¿sí? Que les expliqué que las principales emociones que afectan el sistema muscular son el miedo, la ansiedad, la ira, la tristeza, crisis de angustia, la depresión, ¿sí? Y bueno, cosas desagradables que nos van sucediendo en nuestro día a día, ¿sí? Normalmente suele haber alguna cosita desagradable que nos sucede en cualquier día de nuestra vida, cualquier día de la semana, del mes. Pero también hablamos de lo importante que es saber gestionar esa emoción que nos afecta. O sea, cómo la podemos manejar, cómo podemos resolver la situación que nos está afectando. Por lo tanto, les había dejado como una tareita para la casa de ver qué emociones estamos teniendo en nuestra vida en estos momentos y ver cómo las podemos manejar y cómo podemos resolver esas situaciones para que no nos afecten físicamente. También les expliqué, constantemente les estoy recordando que las emociones van afectando de a poco con el paso del tiempo. Cuando las emociones se hacen crónicas, nos afectan el cuerpo físicamente. Cuando ya la afección física se hace crónica, ya se torna irreversible. Por eso es importante detectar la emoción y gestionarla. O sea, ver cómo resolvemos el tema para que no se haga crónica y no nos afecte físicamente. Normalmente nos va a afectar físicamente, pero si esa afección se hace crónica, nuestro problema físico también se va a hacer crónico. Y si se hace crónico, es después difícil volver atrás. Entonces,
les había explicado que las emociones negativas que vamos nosotros viviendo, acumulando, las vamos teniendo ahí, dejándolas a un costado y no las vamos tratando, esas emociones negativas nos van a producir dolor, que es lo que más molesta, es más traumático en esto de la afección de una emoción hacia un órgano, ¿sí? Como en este caso el músculo. Este, lo que más nos va a molestar va a ser el dolor, ¿sí? Entonces, esas emociones negativas nos va a producir dolor y tensión localizada. Las localizaciones más frecuentes son el cuello, la zona cervical de la nuca principalmente, y zona lateral del cuello, habíamos hablado. Todo lo que sea cuello, ¿sí? Parte posterior y las zonas laterales del cuello, porque les conté que en la zona lateral del cuello hay un músculo que se divide en dos partes, pero digamos que la parte más importante, la que más se contractura y acumula tensiones, es la porción de ese músculo más anterior, que está más cerca de la línea media del cuello, ¿sí? Que es un músculo que se llama esternocleidomastoideo. Ese músculo se inserta en la parte superior en un huesito que tenemos al lado de la oreja. Y la parte inferior del músculo se inserta en la, digamos, como la cabeza del esternón. Entonces, cuando dormimos mal, en mala posición o tenemos muchos problemas y acumulamos tensiones, se acumulan en ese músculo, ¿sí? Y duele todo, hasta puede doler la cabeza. Y también les había contado que otras zonas donde normalmente se acumulan tensiones y hay mucho dolor es en la zona de los hombros, porque en el hombro es una articulación, ¿sí? Dice, me duele el hombro, no, me duele la articulación del hombro. Y como músculos y articulaciones trabajan juntos, entonces hay mucha tensión acumulada en la zona de los tendones de los músculos que se insertan en la articulación, y también en la articulación hay tensión. Entonces va a haber dolor en la articulación y dolor en los músculos, que forman todo ese conjunto que se llama hombro, ¿sí? Y normalmente en esta zona de la articulación del hombro, que estoy teniendo varios pacientes con dolor en el hombro, al menos en un hombro tienen dolor. Pero el dolor también viene asociado de una acumulación de tensiones en la zona. Entonces, en esta articulación del hombro tenemos involucrados los tendones del músculo pectoral, que es el músculo que tenemos en la parte anterior del pecho, y están también los músculos del brazo. Y también hay otro músculo que forma, digamos que el hombro, que nosotros le llamamos hombro físicamente, que es la parte redondita, ¿sí? Donde está el músculo deltoides. Todo se afecta porque los músculos que nosotros vemos o que nos tocamos son los más superficiales, pero debajo de esos músculos hay otros músculos más profundos que también duelen, porque también se contracturan y también soportan tensiones. Las tensiones son generadas por estrés, ¿sí? Recordemos que los estados emocionales, los estados de estrés, dentro de los estados emocionales, el estrés influye mucho sobre nuestro cuerpo en general. El estrés influye en todo, en el funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, también hay esas tensiones acumuladas, son tensiones generadas por altos niveles de estrés. Puede ser estrés emocional o un estrés por que estamos haciendo mucho esfuerzo con esa zona, ¿sí? Entonces la articulación se ve muy exigida y se puede inflamar. Tenemos una artritis. Pero también
por un gran esfuerzo, una mala posición, mucho tiempo, también se contracturan los músculos y los músculos van a empezar a doler. Y cuando se contrae un músculo, los tendones de esos músculos que se insertan o están pegados a una articulación van a estar tensos y también van a doler. Va a doler el músculo, los tendones y la articulación. Entonces tenemos todo un terrible combo de dolor y de incomodidad y de un montón de cosas que traen estos síntomas. También tenemos, que esto es cosa de todos los días en mi consultorio, dolor de espalda. ¿Sí? Un dolor de espalda que puede ser de toda la espalda, puede ser de la cintura para arriba, o lo que se está viendo mucho, yo lo veo últimamente, bastantes casos tengo, que es de la zona de omóplatos, o sea, de la mitad de la espalda, más arriba de la cintura, desde ahí hasta donde comienza la cabeza. Dolor terrible. Muchos casos tengo de estos. Mucha tensión acumulada, muchas contracturas. Entonces, por eso es muy importante conocer sobre esto de la decodificación de enfermedades para poder entender cuáles son las emociones que nos van a generar estas afecciones y poder ocuparnos de eso para no llegar a los problemas físicos. Y también tengo muchas consultas por dolor de extremidades, dolor de piernas y dolor de brazos. Hay personas que últimamente van con mucho dolor en los brazos y en las manos. ¿Sí? Y entonces hay que pensar un poquito qué nos está pasando. Antes decía, bueno, sí, porque hago muchas cosas, o sí, porque los nervios, decían a veces, sí, los nervios me hacen doler la espalda. Bueno, pero ¿por qué pasamos nervios? ¿Por qué el estrés? Yo les conté una vez que les hablé de los médicos prevencionistas. En la historia clínica de los médicos prevencionistas, en la historia clínica de la medicina preventiva, cambió el formato. Ya no es la historia clínica tradicional. Es una historia clínica nueva, actual, donde la mayoría de las preguntas del cuestionario de la historia clínica apuntan a estudiar al paciente, a la persona que tenemos enfrente, investigar. A investigar el entorno, investigar la familia, para saber por qué esa persona que tenemos sentada enfrente llegó a la consulta en esas condiciones. ¿Sí? Y sé que esto de las emociones es algo muy importante, ya cada vez hay más conciencia de que influyen mucho en nuestros problemas físicos. Vamos a escuchar un tema musical y cuando regrese les voy a contar sobre algo que me estuvieron preguntando justamente ayer en una reunión familiar. Después nos pusimos a charlar y surgió este tema, que es la fibromialgia. ¿Sí? Así que escuchamos un poco de música y después les cuento qué es la fibromialgia, cuáles son sus síntomas y qué emociones influyen en la aparición de esta afección.
De lunes a viernes, de 16 a 19 horas. APS. De frías, por frías y para frías. Bien, bueno, les voy a contar qué es la fibromialgia porque me estuvieron preguntando y normalmente, bueno, justo había una persona que padece de esta afección, y bueno, contó su experiencia en cuanto a los síntomas y las cosas que le suceden y que la medicación y que los dolores son realmente muy traumatizantes. Como explicaba ellos a estas personas que me consultaban, con el tiempo resultan como invalidantes porque es tanto el dolor que no hay con qué calmar a veces, que bueno, las personas ya no quieren ni moverse porque es todo un tema. Bueno, les voy a contar, la fibromialgia es una enfermedad crónica que se caracteriza por esta sensación, existencia de dolor generalizado en todo el cuerpo. Duele todo el cuerpo, no hay un lugar que no duela. Desde la medicina no se ha encontrado una solución, sino solamente un tratamiento paliativo, ¿sí? Medicamentos, cosas como para hacer más soportable esta afección y para que la persona no tenga tantas molestias y pueda tener una vida dentro de todo normal. Pero normalmente desde la medicina alopática, que es la medicina tradicional que todos conocemos, no se encuentra cuál es el factor que va a desencadenar esto, ¿sí? Lo que sí se ha comprobado que a veces esta enfermedad suele aparecer después de una gran infección o de una infección que duró bastante tiempo. También dicen que puede ser después de un accidente, ¿sí? O también puede estar asociado a enfermedades autoinmunes como el lupus y la artritis reumatoidea. Todo lo que es autoinmune se lo relaciona desde hace muchísimo tiempo con emociones, ¿sí? Se encuadra dentro de las enfermedades psicosomáticas, todas las autoinmunes. Y la fibromialgia estaría relacionada con este grupo de enfermedades psicosomáticas. Es por eso que desde la medicina alopática no le encuentran bien cuál es la causa. Se lo asocia a la aparición de otras enfermedades o de hechos que demandaron mucho de energía, y como en el caso de una infección grande o que duró mucho tiempo y fue difícil tratar, o un hecho traumático como un accidente. Entonces ahí tenemos la certeza de que hubo una emoción o varias emociones involucradas, relacionadas con la aparición de esta afección. Por lo tanto, desde la decodificación de enfermedades o biodecodificación, ¿sí? Se sabe que aparece como consecuencia de un conjunto de conflictos. En la biodecodificación los problemas, ¿sí?, se denominan conflictos. Entonces normalmente se estudió, se biodecodificó esta enfermedad y se encontró que está asociada a principalmente 3 conflictos, ¿sí? Entonces podemos ver que cómo podemos enfocar esto de la aparición de esta enfermedad, ¿sí? Nos tenemos que preguntar en primer lugar cómo hemos llegado a esto, cómo hemos llegado a tener esta afección, ¿sí? También preguntarnos qué
qué nos ocurrió a nosotros últimamente en nuestra vida como para que nos aparezca esta enfermedad. Y cómo son nuestros comportamientos, porque también está relacionado con eso, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los síntomas de la fibromialgia. Normalmente las personas dicen que les duele todo, porque vemos que es un dolor generalizado de todo el cuerpo. Entonces, cuando usted le pregunta a la persona, ¿pero qué es lo que te duele? Me duele todo. Dice, porque en realidad duele todo, ¿sí? Por lo tanto, estos síntomas son muy, muy traumatizantes, muy molestos, y hay que prestarle mucha atención. A veces, normalmente las personas les duele algo y se toman algo para el dolor. No van al médico, no se hacen estudios. Y bueno, y así van por la vida y hasta que no dan más. Y cuando no dan más, ya a veces hay muy poco por hacer. Por eso no hay que medicarse, no es una cosa que dice, no, bueno, sí, porque hay que ir al médico, porque hay que pagarle la consulta, porque hay que comprar medicamentos. No, hay que ir a ver qué es lo que nos está pasando. Porque el dolor nuestro no puede que no sea el mismo dolor del vecino. El vecino tuvo su dolor, fue al médico, el médico le dio un medicamento. Nosotros tenemos dolor y viene el vecino y dice, bueno, tómate esto que a mí me hizo bien. Bueno, sí, bárbaro, pero nosotros no fuimos al médico y no sabemos qué nos produce ese dolor. A veces es un dolor, no sé, en el hombro. Y decimos, bueno, me duele porque estuve, no sé, podando el árbol. Pero en una de esas es un problema serio en la articulación. Que justo estuvimos haciendo una actividad y comenzamos con el dolor. Hay que investigar. ¿Sí? No tenemos que quedarnos con que así dolió y me tomé una pastillita. Bueno, les decía que el síntoma principal es el dolor. A veces las personas sienten como que, aparte de doler, sienten como que algo que les quema, ¿sí? Entonces esto produce mucha molestia, esa sensación de ardor, como que algo, como si algo tuviera, como si tuviera la piel quemada se siente, ¿sí? Entonces, hay en el cuerpo varios puntos dolorosos en los casos de fibromialgia, ¿sí? Son zonas muy puntuales donde el dolor es más intenso. Y son muchos, algunos dicen que cerca de 20, pero pueden ser más, ¿sí? Entonces, cuando se presionan esos puntos así claves, esos puntos que son muy, muy, muy específicos, se siente mucho más dolor, ¿sí? Y el dolor puede estar situado en la zona de codos, en glúteos, en la zona interna de las rodillas, el músculo trapecio, que es el músculo grande que tenemos en la espalda, en la zona externa de las caderas, ¿sí? También dolor de cadera eso es bastante común, entre los omóplatos, ¿sí? También el dolor en la zona de escápulas, de omóplatos. Ese dolor es muy característico y estoy teniendo varios casos de eso. No es que las personas que vienen tengan fibromialgia, pero últimamente hay mucha tensión acumulada en la zona de escápulas. También en la nuca, debajo de la clavícula, ¿sí? En la zona superior como les decía, del músculo pectoral. Y los músculos inferiores del cuello, esto que les contaba, zona lateral del cuello, ¿sí? Que se inserta acá en la base del cuello, un poquito más abajo. Ahí está la inserción inferior del músculo esternocleidomastoideo, que es el que normalmente acumula mucha tensión. Entonces, aparte del dolor, la persona con fibromialgia puede tener otros síntomas, como por ejemplo
el cansancio, trastorno del sueño, no pueden dormir o duermen muy poquito, duermen cuando pueden, ¿sí? La vez pasada en una reunión que tuvimos con compañeros del coro, uno de mis compañeros contaba que tiene la esposa que tiene fibromialgia y la esposa como no puede dormir, entonces se levanta en la noche y empieza a sacar ropa, plancha ropa, acomoda el placar, da vuelta a la casa hasta que el dolor va cesando y se duerme. Sí, y duerme muy poco porque después le tocan todas las tareas que siguen en la casa. Entonces, aparte de esto de trastornos del sueño, también tiene dolor de cabeza la persona, tiene dolor de cabeza, pero es un dolor de cabeza por tensión, ¿sí? Por mucha tensión acumulada, tensión nerviosa, por estrés. Y también tiene trastornos en las articulaciones por el dolor, porque el dolor va como invalidando los movimientos, ¿sí? Con el tiempo, la persona como no quiere que le duela, no se mueve, entonces se va quedando como duritos. Y también hay muchos problemas de dolor y tensión acumulada en la zona de la articulación temporomandibular. O sea, acá en la articulación esta del maxilar inferior, donde nos suele doler a veces, cuando apretamos mucho los dientes o bruxamos y que se raspan los dientes, normalmente la persona no se ha dormido, no se da cuenta. Entonces se acumula mucha tensión ahí y duele la articulación y todos los músculos. También la persona puede tener episodios de intestino sensible. También. Y también crisis de ansiedad y también depresión, que son estas emociones como que dentro de las principales que afectan al aparato osteomuscular, ¿sí? O el sistema musculoesquelético. Entonces, bueno, tengamos en cuenta esas cosas, ¿sí? Si tenemos mucho dolor recurrente que ya es crónico, bueno, hagamos una consulta y hagamos esto de ir al médico para hacer estudios específicos para detectar cuál es la afección física que estamos soportando. Y como siempre les digo, que tenemos que prestar atención a las señales que envía nuestro cuerpo. Y también prestar atención, como tarea para la casa, hacer un análisis de las emociones que estamos teniendo en estos días y ver qué relación tienen con las molestias físicas. Entonces hay que pensar que es el momento de comenzar a gestionar nuestras situaciones para casi tener salud y no tener complicaciones físicas que después pueden ser irreversibles. Bien, les agradezco una vez más que me acompañen un programa más. Y bueno, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles y les sigo contando sobre la fibromialgia, porque es un tema grande, largo, hay mucho para hablar y les voy a recordar todo de qué se trata, los síntomas y también les voy a hablar de cuáles son los tratamientos médicos, ¿sí? que ayudan a que la persona mejore un poco su calidad de vida, pero les voy a seguir hablando de las emociones que tenemos que tener en cuenta si estamos teniendo molestias musculares. Bueno, les deseo que tengan una linda tarde. Nos encontramos el próximo miércoles. Buenas tardes.